El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tarde, pero aquí estoy. Quería comentar, claro, algunas cosas que están pasando en el mundo, sobre todo allá en los Estados Unidos. Pues lo que ya habíamos previsto, las estupideces de Videgaray y de Peña Nieto, pues una bola de pendejos los dos. Todavía subieron a Trump al ring, ya lo tenía Clinton noqueado, y ahora sucede que en el estado de Ohio están anunciando que ya Trump trae mayoría con 5 puntos adelante de la ciudad Clinton. Aparte del problema que tenemos con ella, de que tenemos todos, ya no digan que nomás algunas gentes o que algunos países. Entonces, el problema es, jóvenes, que pues la llegada de Trump está poniendo en la lona al peso, porque pues ya lo dijo, vamos a revisar el Tratado de Libre Comercio. A China le quiere imponer 46% de las tarifas arancelarias unilateralmente, lo que no se puede permitir en la Organización Mundial del Comercio, que ahí habría otro quiebre internacional de la OMC. Nadie lo está diciendo. Es decir, yo quiero imponer México tarifas arancelarias arriba del 30% que me permite la ronda de Uruguay, entonces automáticamente yo estoy violentando los acuerdos internacionales. Pues a Trump le está valiendo madre, quiere reducirle 400,000 millones de superávit a China que tiene con los Estados Unidos. Igualmente en el caso de México. México tiene 60, 70 mil millones de dólares de superávit con Estados Unidos, pero tenemos 60 mil, 70 mil millones de dólares de déficit con los países del sudeste asiático y con países, del Asia y con Europa. Por eso traemos menos 12, menos 14 mil millones de déficit en balanza comercial. Entonces, pues ahí empieza la discusión también. Entonces van a romper todos estos organismos internacionales. Estados Unidos puede llegar a la lona con este señor porque se va a empezar a romper todos los tipos de tratados internacionales. Él admira a Putin porque pues es un dictador, ya lo sabemos todos, y él quiere ser lo mismo que Putin en los Estados Unidos. Entonces son diferentes sus sociedades, una sociedad totalitaria que viene del comunismo, que viene del socialismo fracasado con la Unión Soviética. Hubo necesidad de tener una fuerza tremenda en el poder ejecutivo en Rusia para poder ir resolviendo lo que había dejado sus antecesores. Pero el fenómeno norteamericano es diferente. Ahí, pues, querámoslo o no, hay un proceso democrático más abierto, la gente no está de acuerdo, sobre todo los pensantes, con lo que está haciendo el señor Trump, pero a México le está yendo como en feria. Como en feria, ¿por qué? Porque mientras él avanza en las encuestas, estamos viendo que el avance de Trump golpea el peso mexicano, dice aquí el Financiero, pues sí avanza en Ohio, este favor que le hizo Videgaray, el estúpido de Peña Nieto, es que no tienen perdón de Dios. Decía ayer un ingeniero agrónomo, amigo mío, que ha habido 3 grandes pecados en este país, en la historia de este país. Lo de Moctezuma con Cortés, que le presentaron ahí, y lo mismo pasó en Perú, con los incas. Llegaron los españoles, vénganse que aquí están bien recibidos, que vamos a dialogar, y en su madre. Vinieron hasta matando a Moctezuma. En este caso, le presentaron ahí unos espejitos, unos vidrios, y se fue con la finta y que los dioses, y que van a venir unos hombres blancos y lo que ustedes quieran. Fue la primera traición. La segunda es de Santa Ana, cuando México pierde pues más del 50% de su territorio, y hoy, en esta última de Peña Nieto, Videgaray, pues donde ya perdimos la dignidad totalmente. Pero lo más grave es que le dieron vida todavía a este señor, a este fascista, y claro, las consecuencias ahora las vemos. Lo recuperan y ahora está arriba adelante en Ohio. Es que tenía razón Peña Nieto, nunca debió haberlo invitado. Jamás le iba a solucionar un problema. Quiere poner la cerca, ya dicen que hubo una discusión entre Peña Nieto y Trump como burla que hace la gente, y que Peña Nieto sí estuvo de acuerdo con el muro, pero a condición que lo hiciera el señor de Higa de allá de Reynosa, Tamaulipas. Eso dicen en Reynosa. Es decir, aquí le vale madre el país, le vale mal de todo, y obviamente hasta los priistas ahorita le están volteando la cara al señor Peña Nieto. Entonces,
¿Qué pasa con esta situación de Trump? Pues que el peso mexicano está cayendo terriblemente, pero hay otro problema. El petróleo a nivel mundial, déjenme ir a ver a Bloomberg, pero el petróleo está bajando a $43, y esto obviamente la mezcla mexicana de valores, la mezcla mexicana de petróleo, perdón, está a $37. Y de ahí pues todas las materias primas hacia abajo, el petróleo, el Brent, bajando el 2.63, 2.31 el Brent, la gasolina el 0.89 porque faltaba algo de gasolina, pero Cushing, que es donde se concentra todo el petróleo de los Estados Unidos, que es en el estado de Kansas o es en el estado de Oklahoma, parece que es Oklahoma, y ahí nos están diciendo que hay un excedente. Al haber una baja terrible en las bolsas de valores, la de México, Estados Unidos, Japón, el Nikkei también baja, obviamente el que sube es el oro. El oro trae el 0.29% de aumento y la plata el 0.55%. En lo que concierne a las materias primas, fíjese, por ejemplo, el maíz subiendo el 0.53%, el ganado del pie 1.07% y el trigo subiendo el 0.50%. Pero aquí lo importante es lo del petróleo para nosotros, que representa el 20% o 15 o 20% del presupuesto nacional, y esto le complica automáticamente a este señor Meade, ahora defendido, por cierto, con otro idiota del ITAM, que se llama ahorita, es decir, quiero ir a esto, porque hablando de que hubo un Twitter de Andrés Manuel López Obrador con respecto a los del ITAM, claro que están idiotas, no hay duda. Carlos Mota, pues egresó de ahí, es un pobre idiota, no entiende. Él cree que conoce la bolsa de valores y la economía mexicana y que entrevista a uno u otro empresario. Pues la crisis continúa, el modelo está en crisis, jóvenes, no solamente en México, a nivel mundial, y los del ITAM no lo entienden, porque no estudiaron economía clásica, menos economía marxista, que es donde se habla del famoso de las crisis. Para los neoclásicos o neoliberales, el mercado todo lo resuelve. Es una especie de un sueño de Walt Disney, es decir, toda oferta crea su propia demanda, y son escollos que tiene el mercado cuando hay una crisis. No, son crisis estructurales que tiene permanentemente el sistema. 8 o 9 años, digo, las crisis, vamos a decir, las pequeñas crisis, la gran crisis pues se da como la del 2007-2008, pero el sistema no se recupera, a pesar de que en Estados Unidos, hoy sale en el New York Times, donde la clase media norteamericana ha aumentado un 5% sus ingresos, pero, en los últimos 10 años, todavía está por abajo de los niveles que se tenían en 2007 y 2008. Claro, si también vamos, que agarramos desde 1990 al 2014, pues los ricos de Estados Unidos han dobleteado sus ingresos, mientras que la clase media los mantiene igual y los jodidos más o menos están igual. ¿Por qué? Porque los salarios no han aumentado desde la era Clinton. Entonces, los salarios no son equilibrantes, dicen, el salario es como cualquier mercancía, no lo es. Aquí entran elementos sociales e históricos. Y entonces, al haber menos salario proporcionalmente a los crecimientos de la productividad, pues vamos a tener sobreproducciones a nivel mundial. Obviamente, es decir, el sistema está desestructurado de origen. Hay una diferencia entre producción y consumo. Y esto lo vemos en China, lo vemos en Estados Unidos y en todos lados. Aquí han tenido que recurrir los estados nación a nivel mundial a un sobreendeudamiento. Este sobreendeudamiento les va a implicar sacrificios al crecimiento en un futuro. ¿Por qué? Porque hay que estar pagando intereses. Como es el fenómeno mexicano, que hablan que vamos a pagar 500,000 millones de intereses de la deuda, que ya equivale al 50% del Producto Interno Bruto. Pero si a eso le agregamos las pensiones jóvenes, estamos viendo que de un 15 o 18% del presupuesto nacional va a estar encaminado al pago de intereses de la deuda y a los pagos de las pensiones. Como en Coahuila, debemos 40,000 millones por las estupideces de los Moreira, y ahora pues también tenemos que estar pagando las pensiones de los trabajadores de las universidades que van saliendo y que el gobierno no ha estado aportando. Los trabajadores aportan el 6.5, les proponen que aporten el 12, y tienen razón cuando dicen, bueno, yo aporto más, pero páguenme más dinero. Y el salario sigue ahí, menguado, marginado, salario de hambre,
y esto que impide que la economía de consumo en este país pues se dinamice. Hoy están diciendo que la ANTAD, que son las Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, bajando el consumo en menos 1%. Ya tienen 5 meses, igualmente la inversión. Tiene 6, 7 meses bajando el término de la inversión en este país. A ello le agregan que va a haber un recorte del presupuesto en estos 2 años de 280,000 millones de pesos, pues automáticamente va a bajar en medio punto el crecimiento del país. Si hablaban del 2.3, 2.5, pues el crecimiento para el 2017 va a andar a menos del 2%. Es decir, entran a un círculo vicioso debido a que estos, es lo que no entiende Mota, porque también está idiota, que al estar estudiando la escuela austriaca, la escuela harvardiana o yaleana, porque no todos los de Harvard son neoliberales o neoclásicos. Por ejemplo, en Nueva York, en la Universidad de Nueva York hay gente de más avance, como Stiglitz, el mismo Krugman. Pues ellos no creen en las libres fuerzas de la oferta y demanda. Eso ya lo sabemos. Pero estos no leen a los premios Nobel. Igualmente Schiller. Todos ellos dicen, pues no, el mercado tiene que ser dirigido. Tiene que haber intervención del Estado. Tiene que haber una redistribución del ingreso dirigida por el Estado. Un salario determinado por el Estado. Porque las fuerzas han destruido el sindicalismo a nivel mundial. Entonces, ¿quién tiene que intervenir? El Estado, protector del propio capitalismo, aumentando sus salarios. ¿Para qué? Para que la oferta pueda equivaler a la demanda. Y entonces ahí entra la discusión y los neoliberales no están de acuerdo con ellos. Y miren las consecuencias. Japón, a pesar de una cantidad de dinero que han invertido, bajando las tasas de interés hasta negativas, no se desarrolla la economía japonesa. Stiglitz hoy en Project Syndicate dice, bueno, vamos a poner un impuesto a lo verde, al carbón, para que Japón desarrolle nuevas tecnologías en todo tipo, hasta en la medicina, que las necesitamos, y con ese impuesto al carbón, o al petróleo, o a los bienes que vienen a los no renovables, pues con eso puede irse pagando la deuda del Japón. Aunque Japón, la mayor parte de su deuda es deuda interna, lo pueden pagar con bonos, le pueden dar bonos al pueblo japonés hasta que se mueran pagándoles un interés del 1 o 2%. Mientras Japón no tenga deuda externa, ¿cuál problema? Es una deuda interna de 250%, igualmente pasa con China. El problema para México es que ya gran parte de la deuda, 25 o 30%, son en dólares. Entonces tenemos que estar exportando, tener un superávit, no déficit como actualmente, para poder estar pagando la deuda. O un superávit primario del gobierno federal, para que con ese dinero compremos dólares y pagar la deuda externa. Pero no lo tenemos. Y entonces, de ahí la variante de la moneda, constantemente la moneda se está devaluando, y hoy llegó a 19, 22. A lo mejor adquiere su máximo histórico, puede llegar a 20. Y si se dice que Trump puede ganar la presidencia de la República, jóvenes, el peso puede ir a 25 dólares a 25 pesos por dólar. Y si a eso le acompañan las bajas de la gran sobreproducción de petróleo que hay a nivel mundial, y nuestro presupuesto se basa en un 20-25% en el petróleo, júrenlo, pues que va a haber menos dinero para el gobierno, va a tener que pedir prestado, a veces internamente y a veces en dólares, y eso implica de que tengamos que endeudar más al país de lo que ya tenemos. Es decir, llegar al 52, y para cuando llegue Peñita Nieto a finales de su sexenio, en 60% del Producto Interno Bruto, y eso le va a dejar cero margen al próximo presidente de la República. Es decir, vamos a tener que contratar magos, no economistas, porque ya los economistas de derecha del ITAM desmadraron todo lo desmadraron. Ya no quiero incluir en el TEC de Monterrey porque hay gente serias como Cruz y del Instituto de Investigaciones del TEC, donde dicen que hay un problema de demanda, hay un problema de salario. Nunca les hacen caso. No son tan pendejos los del TEC, pero los del ITAM siguen en la misma tenor y en el mismo modelito que nos ha llevado la jodida. Entonces, tiene razón el peje, Andrés Manuel, de decir, estos muchachos son economistas porfirianos, quieren vender todo el país, quieren privatizar todo, y con ello no están resolviendo nada. Su reforma laboral lo único que produjo es el outsourcing, baja de salarios, te corren a la gente cuando quieren y no hay sindicatos.
¿Qué salarios buenos puede haber? Nunca. Con un gobierno de derecha, de ultraderecha, más una comisión de salarios de ultraderecha, pues los salarios mínimos van a aumentar 3 pesos el próximo año. Y esto va a condenar a la economía mexicana a tasas de crecimiento abajo del 2%, lo que significa que 500,000 jóvenes van a quedar sin empleo en todo el país. Es decir, la tormenta perfecta se puede arrimar, puede llegar. Primero con Trump, segundo con el problema del petróleo, tercero con bajas de salarios y de niveles de ingreso que quiere imponer el gobierno de ultraderecha del ITAM aquí en México. Entonces el capitalismo mexicano, un capitalismo de lógica, tiene que seguir creciendo, pero en base aquí a su mercado interno. Si Trump nos va a poner peros en el mercado internacional, tenemos que desarrollar nuestro mercado interno. Obviamente, hay 110 y otros mercados que pueden ir nuestras exportaciones como China, Europa, Sudamérica y lo que ustedes quieran. Pero que las variables no se están acomodando a favor, no, se están acomodando las variables en contra de México. En contra de México, y claro, si tenemos una bola de idiotas que creen que con la Virgen María y con la Virgen de Guadalupe nos van a sacar adelante, no va a ser posible. No va a ser posible porque hasta la Virgen era de un sentido común. Se le aparece a Juan Diego un jodido y no se le aparece a un rico, pues para que los jodidos la sigan. Pero bueno, eso es a los que creen en las apariciones. Bueno, pues lo mismo pasa acá. Cuando se dice, primero los pobres, claro, porque esos con su salario consumen el 100% de su salario. Esos sí consumen. Los ricos no, se llevan su lana a comprar a Estados Unidos o a depositarla a los offshore de acá de Panamá o de las Bahamas o donde ustedes quieran. Eso no trae impacto. Pero todo se complica, como decía yo, con el famoso presupuesto. Con la baja del petróleo, con lo de Trump, con lo del presupuesto, pues los crecimientos de la economía mexicana a lo mejor llegan al 1.5 el próximo año. Y el señor Mid como pendejo porque no resuelve nada. Es buen torero, Mid. Es allá de San Luis Potosí, conocía a su familia. Pero nada más. Él trae en su mente un modelo junto con Carsten, un modelo que no les va a resultar. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Que la inversión aumente. Nadie tiene confianza en este país. La confianza del consumidor baja, la confianza del inversionista baja, la productividad baja. ¿Por qué baja la productividad? Porque no han invertido en nuevas maquinarias. Prefieren contratar mano de obra barata a contratar nueva maquinaria más moderna y aprovechar el bajo salario que tiene esta mano de obra. Entonces, siempre lo he dicho aquí, lo que determina los aumentos de la productividad, independientemente de la creatividad y algunos inventores, algunos Ciro Peralocas, es básicamente el salario. Cuando tenemos altos salarios, todos tratamos de meter mejores maquinarias para evitar asalariados, obviamente. Pero el hacer esas maquinarias implica otros empleos. Cuando quitamos la tiro de mulas del rancho o quitamos los bueyes, metimos tractor, se hizo la fábrica de tractores aquí en Saltillo, en Monterrey, Torreón, donde ustedes quieran. Y eso generó nuevos empleos, de fundición, de pistones, de volantes, de llantas, de lo que ustedes quieran. Pero no lo quieren entender. Entonces, pues las cosas en este país, las cosas se complican. Por lo pronto, como les decía yo, en el caso de Bloomberg, pues están hablando Bloomberg de que el señor Trump, el fascista pues anda arriba y que puede ser un problema de acuerdo a la enfermedad. Ojalá y Hillary Clinton salga a defender sus posiciones próximamente, después de su neumonía, y parece ser que el que se está portando a la altura es Obama. Todo el mundo habla de que Obama tiene una aceptación del 58%, Peña Nieto trae un 10%, jóvenes. Es la diferencia entre la inteligencia de Obama y con este presidente de tercera que tenemos. De quinta, no de tercera, ya ofendía a los africanos. Entonces, señores, pues esto sí está que arde. Como ya lo dije, las bolsas de valores van bajando en todo el mundo. Entonces el Nikkei, el euro, no sé cómo anden el euro allá en Europa, cómo anden las cosas. Dice que el volumen de volatilidad explotó durante el miércoles, en la ruta del miércoles. Y claro,
la gente está indecisa qué es lo que va a pasar, pero también con la Reserva Federal de los Estados Unidos que se reúnen el día 21. Si siguen así las bolsas cayendo, la bolsa mexicana ya cayó otra vez al término de 35,000 puntos, pues menos va a ser viable que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente las tasas de interés. Entonces, y también pues la situación, por ejemplo, en Gran Bretaña no están esperando, lo del Brexit no les está resultando. Dice, el México peso falls with stocks as poll shows Trump ahead in Ohio. Claro, entonces están bien preocupados aquí en México por lo del señor Trump, y claro, también el PRI, fíjense que el PRI está en un no retorno para nunca. Ahora sí, lo que yo había predicho en los años 90, 2000, decía, no puede ser que el PRI regrese. La burguesía nacional lo regresó, pero para hacer más pendejadas y corruptelas que la historia de la humanidad. Y entonces, con esta situación que pasó con Trump, Peña Nieto y más si gana, pues señores, va a haber un problema con el PRI. Yo creo que de esta no se recupera. Ahora sí, va a estar bien difícil, porque como partido centrista, como en todos lados del mundo, existe la derecha, existe la izquierda, y el centro siempre permanece con el 5-10%. Llegar el peje, porque el PAN no lo creo, les va a sacar el tapete de cómo sus estructuras en Coahuila, por ejemplo, cuestan 1,200 millones de pesos al año la estructura del PRI. Se la zafan, se la sacan y se quedan sin nada. Pasó en el Distrito Federal, cuando gana Andrés Manuel y gana la izquierda, pues el PRI se queda con el 10%. Ese es decir, el fenómeno de la capital es vamos a decir, el futuro que le espera al PRI a nivel nacional. De un lado la derecha, que es el PAN, la izquierda Morena, PRD y todos ellos, y el partido centrista metido a una minoría, ahí queriéndose acomodar como bisagra de acuerdo a sus conveniencias. Entonces, pues así está la situación. Yo creo que hay poco que... Léanse, por ejemplo, hay unos artículos muy interesantes en Project Syndicate de Laurita Tyson, hablando precisamente de la... Es decir, sí ha aumentado el nivel de ingreso de los norteamericanos en un 5% en el último año. Pero, yéndose a una encuesta, déjenme ver si está, ¿cómo se llama en la sección lo de Laura Tyson? Donde ella habla precisamente de la gran concentración del ingreso que está pasando en los Estados Unidos. Pero, dice ella, mientras no resolvamos el problema de esta situación de, no sé dónde lo vi, lo de Laura Tyson, de la Universidad de Berkeley o Stanford, pero déjenme ver, no, se me perdió. Pero bueno, busquen a Laura Tyson de la Universidad de Berkeley o Stanford, cualquiera de las dos, y ahí van a ver ustedes observar la gran concentración del ingreso que hay en los Estados Unidos, porque pasaron de $80,000 del decil más grande, es decir, de los más ricos, de 80,000 a 160, $200,000 de ingreso, mientras los jodidos y la clase media norteamericana permanecieron con 40, $50,000 ahí. Es decir, hay una reconcentración del ingreso, y Trump todavía quiere quitarle el impuesto a los más ricos en Estados Unidos. Dice que es la última oportunidad que tienen los blancos de ganar la presidencia de la República, y que se deben unir en contra de los latinos y de los asiáticos. Pero no sabe el señor Trump que los latinos representan 20 millones de inmigrantes ahí en los Estados Unidos, y que representan el 8.5 del Producto Interno Bruto. Ellos exportan remesas por el 2.5, es decir, que en forma neta los inmigrantes le están aportando a los Estados Unidos, hablan ahí los estudios, yo creo que ya más del 80%, el 8% de su Producto Interno Bruto. Significa que los migrantes mexicanos en Estados Unidos aportan más que todo el pueblo mexicano aquí en este país. Así es su poderío. De ahí que exportan 25,000 millones. Y de ahí se va a agarrar Trump para decir, les vamos a cortar con un impuesto del 5% a las remesas
para hacer el famoso muro. Pero como dicen por ahí algunos ecologistas, la creación del muro va a generar un problemón con la migración de animales que van en el río Bravo, osos, venados, jabalíes, pumas. Pues se va a suspender esa migración natural que existe en toda la riviera del río Bravo. Ojalá este loco no gane, y si no, pues nos la vamos a ver muy, muy difícil aquí en México. Pues esos son los comentarios de hoy, jóvenes, pásenla muy bien y nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. La opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.